Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. ¿Se saben esa de Hakuna Matata? ¿Sí? Hakuna Matata, ¿qué sigue? Una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata es una expresión del idioma suajili de África Oriental que sale en la película del Rey León. Es entonada en una canción muy movida por unos personajes muy simpáticos que es un jabalí y una suricata llamados Timón y Pumba. Y Timón y Pumba se le aparecen al joven Rey León que va huyendo de su pasado. Esa expresión sale en esta canción cuando el Rey León, bueno, este joven Simba va huyendo porque se siente muy culpable de haber causado la muerte de su padre. Y carga con tanta culpa que decide pues perderse, irse por allá. No soporta, no quiere ni siquiera recordar quién es. Entonces Timón y Pumba se le aparecen y le ofrecen estas filosofías pues que son muy sencillas de recordar, muy fáciles de entonar y que aquel pues las compra bien encantado porque lo último que quiere es ponerse a pensar en lo que él tiene que enfrentar. Entonces lo que empieza como una salida temporal de repente se convierte en su modo de vivir. Hasta que de repente ese modo de vivir y ese pretexto tan cómodo es tan grande que se vuelve una pesada piedra para que él pueda avanzar en la vida, para que él pueda cambiar, para que él pueda seguir su llamado y para que pueda enfrentar su destino. Y entonces yo tengo una pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo? Hemos huido de situaciones que no queremos enfrentar, que no queremos encarar, y vamos prolongando situaciones dentro de nuestra vida. Y de eso trata el evangelio de hoy. A ver, abra su Biblia, por favor. Juan 11. Sé que fue una lectura entrecortada, así está marcada para el día de hoy, como para ir en los puntos, digamos, clave de este relato. Juan 11 es la escena de la resurrección de Lázaro y nos confronta con esta realidad. El Señor Jesucristo va a hacer una gran señal que es resucitar ¿a quién? A Lázaro. Pero curiosamente la gente se niega a hacer lo que Jesús quiere y le ponen distintos pretextos. ¿Saben por qué? Porque se han acomodado en sus Hakunas Matatas. No quieren enfrentar la realidad. Y le ponen dos pretextos que terminan convirtiéndose en dos pesadas piedras que se tienen que remover para que pueda ocurrir la resurrección. Y lo curioso es que esas piedras también nosotros las hemos puesto. Y vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es la piedra del miedo a que algo huela mal. Estamos en el punto de quiebre del Evangelio de Juan, la última gran señal de Jesús, la más poderosa. Y para poder realizarla, el Señor Jesucristo necesita de algo, que la gente obedezca una orden que Él ha dado. ¿Cuál es esa orden? Quiten la piedra. Eso es lo que les pide. Y yo creo que sí, una piedra puede ser muy pesada, puede estar bastante difícil de moverla, pero si yo te dijera a ti que quitando esa piedra vas a volver a ver a la persona que tanto amaste y que se fue de tu vida por distintas circunstancias, ¿lo harías? Sí, yo creo que sí, ¿no? Buscamos ayuda, buscamos maquinaria, como sea, la vamos a mover. ¿Pero qué creen? En el relato ocurre lo contrario. La gente le dice a Jesús que no. Y yo no sé si era porque no era su familiar directo, que no les importaba tanto, pero le dicen al Señor un pretexto. Le dicen, Señor, eso huele mal. Lleva muchos días allí, apesta, eso hiede, está echado a perder. Y ahí es donde descubrimos que la verdadera piedra no era esa que ponían acostumbrados en el sepulcro de aquellos tiempos, sino que era la actitud y el corazón de las personas. Y hay que fijarse bien para poder distinguirlo, porque no era que la gente era incrédula. Muchos de ellos incluso seguían a Jesús y caminaban con Jesús y estaban con él y sabían de lo que Jesús era capaz. Pero aquí lo que pasa es que la gente tiene miedo. Tiene miedo de enfrentar lo que hay detrás de esa piedra. No es que les dé flojera, no es que sean rebeldes, es que no quieren exponerse a lo que hay detrás, que es el olor de la muerte. Ese olor que nos recuerda a todos que todos vamos para allá. No sé si algún día han pasado por ahí donde hay un animalito muerto
el hedor que desprende, ¿verdad? Es una peste que no podemos soportar, ¿no? Pero esto es un simbolismo muy profundo en el que todos hemos enfrentado, porque nos habla de ese miedo a poder enfrentar lo que de repente decidimos tapar, decidimos cerrar, decidimos posponer. Dijimos, ya no le vamos a mover, porque si le movemos, híjole, hermanas, hermanos, si le movemos va a doler. Si le movemos va a haber peleas, si le movemos va a haber incomodidades, heridas, va a haber situaciones que nos van a retar y va a oler mal, y va a oler feo y mucho. Son todas aquellas cosas que decimos, no, ya no tiene caso ni moverle. Ya pasó mucho tiempo, seguro, pues ya ni se acuerdan. El problema es que tú sí te acuerdas. Y si tú te acuerdas, tienes que hacer algo al respecto. Y es curioso cómo la gente le da un pretexto al Señor que tiene que ver con cuestiones cronológicas de tiempo. Ya pasaron muchos días, pero eso es algo que nosotros también hacemos. Nosotros decimos, ya pasó mucho tiempo, ya se descompuso, y de repente en nuestra vida diaria podemos ver que hay personas que conviven con otras hasta en la misma casa y llevan años sin hablarse de verdad. Están ahí diario, pero nunca han hablado de verdad. O de repente podemos ver que hay familias, ¿verdad?, que tienen heridas familiares que decidieron que las iban a enterrar. Y de repente pasaron, next, siguiente cosa, siguiente página, y jamás se sentaron a platicar esas circunstancias. Nunca lo hablaron, nada más dejaron que el tiempo fuera pasando. O hay personas que viven con tanta culpa que ya hasta se acostumbraron a la culpa. Y tú los ves como son culpígenos, lloran, se dan golpes de pecho, pero no quieren solucionar la situación. Viven con tanta culpa que ya ni distinguen qué cosa es la culpa. O muchos de nosotros hemos tenido procesos emocionales que no queremos enfrentar y los andamos cargando para todos lados, contaminando a las demás personas. Y creemos que así somos, cuando en realidad es que no resolvimos nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestra ira contenida, nuestros rencores o las cosas que tenemos dentro del corazón. Y hasta hay personas que hemos normalizado un pecado. Y decimos, pues ni modo que ya no lo haga. Nos acostumbramos a vivir tanto tiempo con esa situación, con ese pecado, que ya es nuestra normalidad. Y entonces decimos, ya mejor ya no le muevo, ya mejor no lo cambio, ¿no? Como si por arte de magia el tiempo pudiera solucionar esas cosas. ¿Y saben qué es lo único que hace el tiempo? El tiempo solamente lo está descomponiendo más. Y no es que no creamos en nuestro Señor. Creemos que Dios lo puede reparar, creemos que Dios lo puede solucionar, creemos que Dios lo puede resucitar, pero lo que no queremos es hacer algo al respecto nosotros. No queremos abrir la tumba, no queremos exponer la herida, porque si lo hacemos vamos a tener que reconocer que estamos mal. Vamos a tener que ponerle un nombre. Cuando las personas vienen a consejería conmigo, una de las primeras cosas que hacemos es, tienes que ponerle nombre a esta situación, porque cuando tú le pones nombre, lo puedes solucionar. Mientras tanto, siempre me dicen, pastor, es que tengo un montón de cosas, es como una telaraña, una maraña de situaciones, pero si no le pones nombre, no puedes enfrentar la situación. Y hay que enfrentarla, aunque huela mal. Y ese terror nos paraliza, hermanos. Nos detiene de poder darle una solución. Y todos en algún momento hemos tenido charlas pendientes que estamos evitando, que estamos posponiendo, que de repente dejamos de hablarle a esa persona porque ya no nos queremos aventar ese tiro. O de repente hay situaciones en las que sí tenemos que pedirle perdón o darle perdón a alguien, pero nada más lo posponemos. O sabemos que necesitamos ayuda emocional, ayuda psicológica, ayuda económica, ayuda médica de cualquier tipo, pero no queremos atendernos. No queremos ir a donde tenemos que ir porque de repente, pues si el doctor no me dice que tengo esto, siento a lo mejor no tan feo dentro de mi corazón. Y hemos tenido todos en algún momento o por momentos nuestra vida espiritual muerta y no nos ocupamos en resucitarla, en movilizarla. Entonces, fíjense cómo Jesús en el Evangelio no les dice, no muchachos, tengan fe. Si ustedes quitan la piedra, les aseguro que no va a oler mal. ¿Verdad que no les dice eso? El Señor Jesús, cuando ellos dicen que eso no se puede,
De todas maneras, se mantiene firme. Quítela. Y sí, va a oler mal, porque ya está muerto, ya lleva tiempo, se va a desatar una peste, pero confía. Yo puedo resucitar las cosas. Así que si Dios ya te dijo algo que tú tienes que hacer, que tienes que mover, que tienes que quitar, tienes que recordar que tu milagro, que la sanidad y que la paz de tu hogar solo están detrás de la piedra, no antes. Tienes que moverla, porque lo que tú más temes enfrentar es en donde Dios más se quiere manifestar. Esa es la primera piedra que enfrentamos, la piedra de ese terror, de ese miedo a enfrentar las consecuencias de lo que hemos pospuesto. Y la segunda es la piedra de las respuestas que no transforman. Si vamos un poquito hacia atrás, nos vamos a encontrar con esta piedra. No nos dice literalmente el relato, era una piedra, pero sí nos encara con esta situación, que es mucho más peligrosa que la anterior. Si ustedes se fijan y vemos en el Evangelio, en los versículos 20 al 27 que leímos, ahí nos enfrentamos con un diálogo entre quién y quién. ¿Quién está hablando ahí? Marta, ¿con quién? Con Jesús. Marta sale corriendo despavorida, adolorida, murió su hermano, sale a hablar con Jesús, le reclama de cosas a Jesús, Jesús la contiene emocionalmente y le recuerda algo, le dice, ¿tu hermano qué? Resucitará. Tu hermano resucitará. Y entonces ella se apresura a contestar como sabía y automáticamente dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día final. Y esa respuesta nos revela muchas cosas. Porque primero sabemos históricamente que en ese tiempo, así como hoy hay partidos políticos de chile, mole y pozole, en aquel entonces había partidos, pero partidos religiosos. Y algunos partidos creían en la resurrección y otros partidos no creían en la resurrección. Por lo tanto, entendemos que Marta era de los del bando de los que sí creían en la resurrección, pero sus ideas se quedaban cortas. Se quedaban cortas. Y entonces Jesús lo tiene que corregir y le dice, no, Marta, no en el día final, sino que yo soy la resurrección y la vida. Sí hay vida después de la vida, pero no es millones de años en el futuro, Marta. La vida está ocurriendo hoy aquí. La resurrección está delante de ti. Yo soy la resurrección. ¿Lo crees? Y entonces Marta se da cuenta de que había cometido un error. Su respuesta no es que fuera equivocada. Ella había contestado bien, pero su respuesta era insuficiente, hermanos. Estaba incompleta. No daba esperanza, no daba vida. Esa respuesta no traía paz. Solamente estaba repitiendo como periquito lo que ella había aprendido. Y lo más peligroso de esto es que esa verdad que ella sabía no estaba conectando con lo que Dios quería hacer con ella en ese momento, porque no la llevaba a creer. Y el que no cree no puede tener vida eterna. El que no cree no puede ver la revelación de Jesucristo. Y fíjense cómo es de peligrosa esta piedra, es más peligrosa que la anterior, porque en la anterior todo mundo sabemos que está mal tener asuntos que no hemos resuelto, ¿cierto? Pero en esta quizá nadie nos juzgaría si es que les damos las respuestas correctas. Hasta versículos podemos decir, pero no traen revelación. Hasta la doctrina nos podemos saber, pero no vivirla en carne propia, en experiencia. Podemos dar las respuestas correctas, pero que nada más adormecen, no transforman. Entonces, nos hemos conformado a veces con decir, sí, yo ya sé. Yo sé qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Sé, pastor, hasta me sé la Biblia del derecho allá al revés de Apocalipsis a Génesis de ida y vuelta. Se la puedo decir. Y yo les diría, sí, pero ¿cuándo vas a comenzar a vivirla? ¿Cuándo vas a comenzar a creerla? ¿Tú crees que ya entendiste a Dios, que te la sabes de todas? ¿Y saben cuál es el peligro de eso? Cuando creemos que nos la sabemos de todas, dejamos de escuchar a Dios. Como Marta aquí. Y por eso Jesús tiene que venir a despabilar a esta mujer, a despertarle y decirle, sí, sabes mucho, Marta. Pero es momento de que conozcas personalmente a Dios. Y Jesús entonces no le da más info, no le da un taller, no le da un curso, no la manda a una conferencia. No, Jesús le tiene que cambiar
el enfoque y la vida. No le está diciendo, sí, algún día resucitará. Le está diciendo, aquí mismo está pasando algo. Date cuenta, mujer, de lo que tienes enfrente. Entonces, hermanos, de nada sirve que nos sepamos todos los versículos del mundo, como a veces vienen las Biblias, ¿verdad? No sé si su Biblia sea de esas que dice, ¿qué decir en caso de muerte? ¿Qué decir en caso de depresión? ¿Qué decir en caso de enojo? ¿Qué decir en caso de incendio? ¡No! Cuando es un incendio no es de decir versículos. ¿Qué se hace en caso de incendio? ¿Qué dice ahí el letrero? En caso de incendio, rómpase. Rómpase delante de la presencia del Señor. Acepta la transformación del Señor. Vive la experiencia en ese momento. No basta con que sepas qué decir. Entonces Marta representa a todos los que venimos a la iglesia, pero no escuchamos a Dios. Tenemos un montón de años en la fe, pero seguimos reaccionando igual. Y somos bien mecha corta, hermanos, hermanas. Y en cuanto vienen las cosas, reaccionamos con groserías, con golpes, alebrestados. Respondemos igualito que hace un montón de años. Pero eso sí, decimos religiosamente, Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué se lo quieres quitar a cada rato? ¿Por qué se lo quieres arrebatar? Y hay otros que decimos, todo obra para bien, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué estás tan ansioso entonces? Si todo obra para bien, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Se fijan? Son respuestas correctas, pero que no transforman, que no cambian nuestra realidad. Y eso es algo que le pasa hasta a los profesionistas. Yo no sé si alguna vez han conocido un psicólogo o una psicóloga que no sabe qué hacer con sus emociones. Si han conocido un pastor o una pastora que no sabe qué hacer con su vida de fe y cómo conducirse. Y dicen los memes, pues nada más repasa tus apuntes de la carrera, ¿no? Con eso ya la podrías hacer, pero no, hermanos. Es necesario que dejemos que Dios nos transforme y actúe en nosotros, que nos dejemos confrontar por este Dios. En lugar de preferir refugiarnos en frases, en conceptos, en ideas que sí nos calman por un momento, pero no nos llevan a un encuentro real con el Señor. Y por eso el Señor Jesucristo se aparece hoy delante de nosotros también y nos pregunta lo mismo que a Marta y nos dice a cada uno de nosotros, ¿crees esto? Porque si tú lo crees, tienes que atreverte a resolver lo que no has resuelto. Tienes que renunciar a esas frases en las que a lo mejor te has asegurado, pero te han impedido tener una experiencia real con el Señor. Y tienes que finalmente quitar la piedra. Ninguno de nosotros puede decir que ya entiende todo de Dios, ¿o sí? Que sabemos todas las formas en las que Dios puede reaccionar, accionar y tratarnos, ¿o sí? Eso sería soberbia. Porque nuestro Dios no es un Dios de fórmulas, no es un Dios de repeticiones. Nuestro Dios es un Dios vivo, que su palabra es viva y trae revelación nueva cada mañana. Entonces, lo que tú sabes de Dios, quizá el día de hoy, no es lo que te puede ayudar a dar ese paso. Y no todo lo que parece caótico va a terminar mal, porque si tú pones ese caos en manos de Dios, ese caos se va a transformar en resurrección. Y hay que ser honestos, hermanas, hermanas. A veces vivimos en tumbas que no queremos abrir. Vivimos con heridas que evitamos tocar. Vivimos con respuestas que repetimos, pero no las sentimos. No las vivimos. Y nos escondemos debajo o detrás de una piedra. ¿Para qué? Para no cambiar, para no obedecer, para justificarnos y terminamos acostumbrados a estar muertos en vida. Y por eso el Señor Jesús se vuelve a parar hoy frente a nosotros y nos vuelve a decir lo que dijo, hace esto. Amén. Que el Señor haga resurrección en nuestras vidas y nos dé el valor para quitar lo que tenemos que quitar. En cada uno de nosotros es distinto, pero el Señor nos llama hoy a hacer esta acción. No seamos como las personas del Evangelio, atrevámonos, porque en manos de Dios está la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos luz, porque en tu palabra, Señor, encontramos aliento. En tu palabra, Señor, encontramos también un reto, pero también encontramos la respuesta que eres tú, Señor. Y hoy, Padre bendito, quizá en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en nuestra manera de conducirnos, Señor, hemos estado bajo losas pesadas, Señor. Pero tú eres más fuerte que todos nuestros problemas juntos. Tú eres más poderoso que todas nuestras enfermedades juntas, Señor. Tú eres más real, más verdadero y más vivo que todo lo malo que pudiera acontecernos, Señor, dentro de nosotros mismos, en nuestra vida y nuestro alrededor. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu poder es infinito, tu amor es infinito. Y hoy, Señor, buscamos tu rostro porque sabemos que solo tú, Señor, puedes liberarnos. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, y rogamos que tú, Señor, hagas este proceso de resurrección. Inspira en nosotros el valor necesario, Señor, para hacer lo que tengamos que hacer, para hablar con quien tengamos que hablar, para arreglar lo que tengamos que arreglar, Señor. Tú eres un Dios de orden y nos llamas al orden. Tú eres un Dios de vida y nos llamas a la vida, y por eso te adoramos, Señor. Aquí estamos y te agradecemos por tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.